finanzas con sentido, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que busca? ¿Cierto? Entonces todos pensamos finanzas, primero, antes de entrar en el valor del sentido. Chuta, gestión eficiente de los recursos, asegurar estabilidad financiera, generar valor económico, ¿cierto? La típica, o sea, del libro, la que le pasamos, la que nos enseñan en la universidad, la que nos enseñan en cada una de las aulas dentro de esta organización incluso, ¿cierto? Cumplimiento de las obligaciones fiscales, ahí también tenemos otra parte importante. Pero cuando hablamos de que sea con sentido, ahí es cuando nosotros decimos, oye, ¿cómo esta finanza se vuelve más eficiente? ¿Cierto? ¿Dónde le damos el sentido a las finanzas, que no es solo números, no es contabilidad, no es administración? Y ahí en donde decimos, ok, que lo que estamos buscando es maximizar el valor. Maximizar el valor y los beneficios, ¿cierto? Gestionando el riesgo y garantizando la estabilidad. ¡Wow! Fuerte. Nos toca una pegadura. Nos ha tocado una pegadura los que estamos detrás de las finanzas y de los números. Estar ahí atento para maximizar ese valor, ¿cierto? Y hacer entender al negocio que a veces hay riesgos que podemos tomar y otros que no. Y ayudamos a los grandes directores, ¿cierto? O presidentes a tomar sus decisiones de manera correcta en el momento justo. Y entonces decimos, bueno, pero dijimos hartas palabras bien claves. Maximizar valor. ¿Qué valor? Maximizar el beneficio. ¿Qué beneficios? Buscando y controlando el riesgo. Y el objetivo, la estabilidad. Pero ¿qué riesgos realmente son los que están hoy día plasmados en el mercado? ¿Qué estabilidad es la que estamos buscando? ¿Es solo estabilidad financiera y económica? ¿Cuál es la estabilidad del negocio que estamos hoy día organizando? Y entonces, ¿en qué pensamos? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué piensan ustedes? Vas a cambiar el chaqueta. Y yo creo que todos están pensando lo mismo. Valor, beneficio. Esto lo hice con inteligencia artificial. Estamos pensando en dinero, ¿cierto? Normalmente todos los que están acá, y entiendo que todos son profes o académicos, ¿cierto?, del mundo de las finanzas o de la administración, y estamos pensando en que el valor de las organizaciones es el dinero, en que el valor de una compañía es generar el máximo beneficio, el rendimiento al accionista. Y es cierto, sí, pero lo que no hemos logrado conectar es cómo los temas sustentables o los temas medioambientales o los temas sociables conectan con ese dinero, porque todo el mundo dice, pero eso no es lo que me hace ganar lucas. El meollo, el origen de mi negocio, el que me hace ganar lucas. Y entonces ahí está. ¿Qué pasa con la estabilidad del planeta? ¿La estamos buscando? ¿Qué pasa con el valor ético, no el valor económico? ¿Qué pasa con ese beneficio social? ¿Cierto? ¿Y qué pasa con el riesgo climático que hoy día estamos enfrentando y que venimos enfrentando hace mucho tiempo? ¿Qué pasa con esas partes de la gran industria, de la mediana industria, cómo hoy día las conectamos y cómo se vienen conectando hace un rato? Y ahí es donde vengo y les digo, sí, estamos un poquito tarde. Estamos un poquito tarde porque evidentemente estos son temas que hoy día están sucediendo, pero que ya se conversaron hace un tiempo. Y ahí es cuando nace, dentro del proceso, estos nombres rimbombantes, ¿cierto? Oye, la finanza sustentable o sostenible, o las finanzas verdes, o el que ustedes ya deben conocer, el ESG, ¿cierto? Bien gringo, o el ASG, bien chileno, ¿cierto? En donde efectivamente se mete o se releva el cómo la industria y las organizaciones se hacen responsables de este espacio en el que hoy día convivimos, en el que hoy día estamos, ¿cierto? Y finanzas ASG o ESG es simplemente lo que se generó hace 10 años atrás en una conversación de Naciones Unidas, donde se hablaba de cambio climático y donde se establece por primera vez en el 2015 cómo llevar esta razonabilidad, esta conciencia y establecer el valor por ejemplo, las conductas del cambio climático como
las organizaciones impactan en ello. Y nace la A, ¿cierto?, de ambiente o de ambiental, y entonces nos pide la organización hacer un stop y pensar en la huella de carbono, en la gestión de emisiones, hay uso de agua, gestión de residuos, conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Después en el entorno social, y seguro esto ya se lo saben, porque lo podemos googlear, encontrar, leer de la misma Organización de Naciones Unidas, en el término social, condiciones laborales, salarios justos, seguridad, diversidad, inclusión, derechos humanos, relaciones con la comunidad, programas de inversión social, impacto en los clientes y en la privacidad de sus datos, temas que hoy día están súper en boga, pero no sabemos qué tanto estamos educando en estas aulas sobre esto. Y gobernanza. Han escuchado hablar del compliance, ¿cierto? Súper internacional, compliance. ¿Cómo gobernamos? Los que están más adheridos a la contabilidad, probablemente Controlling SOX o los controles de Londres, ¿verdad? ¿Cómo manejamos las políticas de transparencia, la ética corporativa, la anticorrupción? O sea, 3 mundos que son súper abordables, pero que cuando uno los mira dice, uch, eso requiere inversión, eso requiere costos. Evidentemente, hacerse responsable del medio ambiente es un tema. ¿Cómo me hago cargo de la huella de carbono? Electromovilidad, ¿cierto? Son algunos temas que andan abordando en el día a día. En términos sociales, equilibrio en los salarios entre hombres y mujeres. ¿Cómo traigo más mujeres al negocio? Un tremendo desafío, porque tengo que modificar reglamentos, estamentos, condiciones físicas en las organizaciones. Gobernanza, pongamos un grupo de compliance, más gente, más dotación, más lucas. En general, todo esto conllevaba hace 10 años atrás, cuando las organizaciones hablaban de esto, un mayor costo para el desarrollo. Algunos lo llamaron inversión a largo plazo. Y otros lo llamaron, no, esto es gasto, ¿cierto? Esto es gasto social, esto es gasto medioambiental, esto es gasto corporativo para las gobernanzas. Y entonces en ese mundo, entonces yo les comentaba que las organizaciones de Naciones Unidas, ¿cierto?, hace y desarrolla en el Tratado de París un listado de 17 objetivos, ¿cierto?, de desarrollo sostenible, y que exige a las grandes compañías adherirse y exige a los países adherirse a esta o en un trabajo conjunto desde el 2015 al 2030. Y en esa agenda abre estos 3 ámbitos y lo abre en distintos mundos que suenan aún más difíciles de tratar a través de las organizaciones y a través del mundo de las finanzas. Porque si se imaginan, el primero que aparece arriba dice poner fin a la pobreza. ¿Cómo una organización se puede hacer cargo de aquello? ¿Cómo a través de las finanzas, quienes estamos detrás de los números, quienes estamos ahí trabajando en contabilidad técnica, ¿cierto?, o que estamos trabajando en planificación financiera, ¿cómo hacemos para enfrentar un desafío como ese que nos pone Organización de Naciones Unidas? O otro, por ejemplo, que es mucho más en boga y hoy día lo hemos visto más, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ¿Cómo hacemos para garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible? ¿De qué se trata eso? Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes. 17 ámbitos que son súper complejos. 17 ámbitos que probablemente ustedes se están preguntando, ya, ok, pero ¿cómo se hace? ¿O cómo lo hacemos? La verdad es que cada organización tiene va a encontrar o ha encontrado su propio camino. Yo obviamente, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar qué hacen las organizaciones. ¿Qué organizaciones? En la que yo trabajo. Yo trabajo en minería, así que les puedo contar qué es lo que está haciendo la minería respecto de esto y qué tanto esto puede servir también en sus aulas y para sus profesionales, ¿ya? La minería hoy día, y ahí está Cochilco detrás,
mirando, observando qué es lo que se está haciendo y qué se viene haciendo ya hace 10 años. Y como dice ahí, la industria minera adoptó y comunicó y se fortaleció inmediatamente con un lenguaje súper social. O sea, lanzó al mercado, y muchos de ustedes lo vieron hace por lo menos 10 y algunas en un poquito tiempo, hace 5 años atrás, lanzamientos súper sociables de nos comprometemos con la inclusión y la diversidad de mujeres. Y comenzaron las organizaciones mineras a reclutar mujeres, muchas mujeres, y a acomodar sus espacios para eso, a acomodar sus políticas de trabajo. Entre ellas, cómo trabajar con la lactancia, cómo trabajar el periodo de flexibilidad de trabajo, ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. ¿Cómo trabajamos sobre eso? También la minería comenzó a decir, y ustedes vieron, camiones autónomos, se los traje de hecho ahí en parte de la información. Salieron con energía solar, o lo que muchos de ustedes vieron, la minería trabajaba con agua de mar para no afectar a las comunidades. La minería trabajando con las comunidades, poniendo colegios, policlínicos, ¿cierto? Lugares de desarrollo de la vida, de vida sana, ¿cierto? Canchas, etc. Y ahí ustedes dicen, ok, pero todo eso es inversión. ¿Y eso realmente golpea el resultado? ¿Genera algo distinto en las organizaciones? Y evidentemente acá hay un estudio de Cochilco, que se los puedo ahí después compartir, que es del año pasado, finales del año pasado, el tercer Q del año pasado, en donde muestra cómo las compañías mineras, y ahí aparecen todas, aparece, no sé si, ahí está, AMSA, ahí trabajo yo, Anglo American, BHP, Landing, y aparecen toda la infinidad, invitaron a SQM también a la conversación, cómo cada una de ellas está inserta en algún indicador, ¿cierto?, que los ha certificado diciendo, sí, esta compañía es sustentable, o la forma en que lo produce de manera sustentable, o es sostenible en el tiempo, o tiene un impacto social. Por ejemplo, aparece de Copper Mark, que es como el más llamativo en el último periodo, y pueden haberlos visto porque las últimas certificaciones se hicieron durante justamente a mediados de este año, en donde efectivamente lo que se busca ahí es decir, esta organización a nivel mundial está siendo parte de este mundo sostenible, o es parte de esta empresa o de este mundo nuevo asociado al ESG. Y entonces todas quieren estar. Hay algunas que todavía no están en algunos identificadores, pero están trabajando súper duro para eso. ¿Y con qué cosas? Por ejemplo, acá. Antofagasta Minerals hoy día tiene una política de sustentabilidad, y si se fijan arriba, habla sobre la gobernanza, las personas y el medio ambiente, en donde efectivamente se identifica con las 17 directrices que colocó la ONU, ¿cierto?, para esta situación del ESG. Aparece BHP también con su programa de sustentabilidad, que lo lleva hace mucho tiempo y a lo largo de todo el mundo, en donde también habla sobre temas tan importantes como la descarbonización, ¿cierto?, el medio ambiente, la sociedad con las comunidades indígenas. Anglo American, sus pilares a 5 años, también asociados a la sustentabilidad. Ya habla de cimientos críticos, así como parte de lo que el personal y el profesional debe tener en la compañía. Y finalmente Codelco, también involucrado, y ahí dice el avance de nuestros compromisos al desarrollo sustentable del 2030, porque el 2030 es la fecha que tenemos puesta como país y como planeta para poder cumplir este tremendo compromiso que tomamos. Y la pregunta es, ¿por qué ellos lo hacen? Y no es un tema solo social, no es solo publicidad, no es solo marketing. Hoy día, cuando revisamos las finanzas y cuando nos toca hacer los programas de largo plazo, las planificaciones de largo plazo de vida útil de la compañía, lo que encontramos
es que esto renta, que esto efectivamente tiene un valor económico. Y cuando decimos que efectivamente tiene un valor económico, wow, es porque hemos encontrado el punto exacto en donde está ese equilibrio, en donde el inversionista, dueño de una organización, le dice que sí a los temas sociales, le dice que sí a los temas medioambientales y le dice que sí también a una gobernanza correcta. ¿Y por qué? Porque hoy día lo primero que está en el mercado es que las compañías con un sello verde obviamente transan mejor. Y ahí está el primer punto. Y ahí está el punto también porque muchas de las compañías mineras han dejado de lado muchos minerales. Se han soltado del carbón. Ustedes, no, yo trabajé un buen tiempo en BHP también. Se desprendieron de negocios como el carbón. Se desprendieron de negocios millonarios que estaban rentando muy bien. ¿Y por qué se desprende de un negocio como ese, una compañía como esta? Porque obviamente la reputación de un sello verde tiene mucho mayor valor para la acción que estar metido en un negocio que sí renta, pero que no tiene a largo plazo el mismo beneficio que puede traer hoy ese dinero. Y aquí viene, Grupo Luxic, operación de la primera locomotora impulsada con hidrógeno en Sudamérica. El nivel de inversión que generó esta locomotora es grande, muy grande, pero el impacto que generó a nivel de país y a nivel también de otros empresarios que pueden decir sí se puede, es algo que en el fondo hoy día es inconmensurable en términos de solo resultados de la organización. Mayor seguridad en faena, lo que les hablaba de los camiones. En Minera Spence los camiones ya son autónomos, ya todos se trabajan sin choferes adentro. Y ahora Escondida lo va a hacer. ¿Y por qué más mujeres? La parte social, ¿cierto? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Y entonces, pasando como al segundo tema de la conversación y del nombre de esta charla, ¿cómo integramos la sostenibilidad en la toma de decisiones? Y ahí lo que les decía, cómo todo este mundo social, cómo me encargo por el medio ambiente, cómo me hago cargo de la gobernanza para poder meterla dentro de los números, ¿cómo lo hago? Y pensamos en el NPV, ¿cierto? Y cuando pensamos en el NPV es cuando nosotros decimos, ok, estas inversiones me van a generar algo, van a rentar de alguna manera, van a generar un resultado. Y efectivamente, hoy día casi todos los negocios de inversión que se están poniendo en el mercado, cuando los llevamos a resultados de NPV, con la revisión a largo plazo de la vida útil de cada una de sus organizaciones, la mayor parte de ellas, si es que no es el 80% más o menos, está generando un NPV positivo sobre las organizaciones. Obviamente ha ayudado eso en el último tiempo con el precio del cobre, claramente en la industria. Pero evidentemente el NPV mueve, sí, y hoy día podemos hablar sobre medio ambiente y sobre inversiones medioambientales y sobre inversiones sociales que impactan nuestro NPV de manera real. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una cosa súper importante y aquí me quiero detener un poquito. ¿Cómo llevamos esto a nuestros estudiantes o cómo ustedes lo llevan al aula? Que quizás es una de las preguntas que se están haciendo. Cuando a mí me toca trabajar con profesionales nuevos, practicantes, jóvenes profesionales que nosotros llamamos, que son alumnos recién salidos de la universidad, ¿cierto? Egresados, que llegan a los programas de joven profesional o de graduado, como le llamamos en la industria. Una de las cosas que siempre tratamos de hacer es que ellos conecten con el propósito de la organización, pero que también conecten con el propósito mundial del mundo que mueve la industria. La minería se mueve hoy día no solo por rentar el cobre, hoy día la minería se mueve con un propósito social. Y cuando tú no logras que un profesional conecte con el propósito de una organización y conecte con un propósito del mundo, es muy difícil que entienda bien qué es lo que está haciendo en su trabajo.
es muy difícil que cuando esté sacando cuentas o cuando esté generando una planificación de largo plazo o de mediano plazo, entienda para qué lo está haciendo. Tiene que entender qué está buscando. Y en el mundo de las finanzas, lo que nosotros hacemos es aconsejar, es dirigir a través del consejo y del resultado un negocio. Si nosotros no somos capaces de conectar ese propósito de la organización con el número que estamos observando, es tremendamente difícil que podamos aconsejar claramente a los directores de una organización casi es bueno o no es bueno invertir en los próximos camiones autónomos, casi es bueno o no es bueno tomar las iniciativas sociales. Es tremendamente difícil que lo hagamos. Por lo tanto, una de las cosas principales que debemos hacer cuando nos formamos o cuando formamos profesionales es justamente que ellos conecten con propósitos organizacionales, que entiendan el por qué yo estoy aquí en esta organización, qué es lo que busca la organización. Hoy día, si ustedes miran los propósitos de la minería en este caso, todas dicen en búsqueda de un futuro mejor, por la sostenibilidad del mundo, por la sostenibilidad del planeta. Es cuestión que googleen cuáles son los propósitos de las organizaciones y son frases sencillas y todas hablan sobre un futuro sostenible en el tiempo. Y que en definitiva, si las personas no conectan con eso, es muy difícil que puedan entender cuál es la decisión financiera que tengan que tomar el día de mañana. Luego de eso, cuando se entiende en el largo plazo y en la planificación que tenemos, lo que hay que hacer es identificar en esos procesos los habilitadores. Hay grandes inversiones que por miedo, ¿cierto?, al costo económico que puedan tener, las bajamos de la decisión financiera y las tomamos como, este año no. Sin embargo, el no hacerlo este año podría descartar un habilitador en el futuro. Y un habilitador en el futuro como el que hoy día vemos. O sea, que hoy día, por ejemplo, una compañía como FCAB, perteneciente al grupo Antofagasta Minerals, pueda haber colocado una locomotora de esta envergadura, es porque esa decisión fue tomada hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás. Que hoy día una compañía como BHP o como Minera Escondida pueda decir que va a ir por camiones autónomos, esa decisión también se tomó hace años atrás. Y se tomó conectado con un propósito que parecía súper rimbombante, súper aceptable por toda la sociedad, pero sin ponerle la cabeza financiera, sin poner si realmente esto va a rentar en 5 años más, si va a rentar en 6 años más, proyectando precios de cobre, proyectando estados de mercado, proyectando estados políticos como el que vivimos ayer incluso, o el que vamos a vivir en unos días más. De eso se trata, conectar con el propósito y que nuestros estudiantes o nuestros profesionales próximos entiendan que no es solo calcular, que no es solo entender el número, sino que es cómo conectamos nuestros números y nuestras finanzas con ese propósito. Si no conectamos con el propósito social y no conectamos esas inversiones con el propósito social, es súper difícil que tomemos buenas decisiones y que tengamos alumnos exitosos el día de mañana en organizaciones importantes como esta o en sus propios negocios de mercado, en sus propios emprendimientos, sin saber por qué no logra avanzar. ¿Ya? Y bueno, como les dije ahí, planificación de largo plazo, efectivamente, ahí está el punto, el tiempo de evaluar el futuro, el tiempo de tomar las buenas decisiones y finalmente considerar las inversiones que vienen a ser estos habilitadores que estamos buscando, ¿cierto? Y la inversión, como coloqué ahí, ya no es solo considerada como el capital, ¿cierto?, sino que también incluye la innovación social, incluye la gobernanza, cómo hacemos que nuestros negocios sean mucho más fuertes en términos de compliance, para que el mundo nos crea, para que el mundo tenga una confianza en nosotros, para que el mercado confíe en nosotros. Esos 4 puntos son tremendamente importantes poder entregárselos. Y entonces cuando hablamos de finanzas con sentido de nuevo y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que estamos buscando de valor? ¿Qué es lo que estamos buscando como beneficio, como riesgo y como estabilidad? Siguen siendo obviamente esos mismos datos que nosotros tenemos en la cabeza y que hemos sido súper criados y enseñados en la universidad. Sí, seguimos hablando de NPV, temas económicos, tributarios, ¿cierto? Pero ahora con una
característica más social, más cultural, pensando en la marca realmente, pero no en la marca marketing, en la marca como un valor. Hay un valor económico detrás y hay un valor social detrás de esa marca. Estamos pensando en tecnología, estamos pensando en temas éticos, estamos pensando en temas sociales, y lo más importante es que la estabilidad, ¿cierto?, sea la toma de decisiones basada en el resultado con impacto económico, sí, pero también en todos esos ámbitos que son sociales, ¿cierto?, y medioambientales. Y, para cerrar, porque me imagino que podemos hacer ahí unas preguntillas para no hablar yo solamente, ahí está el punto: ¿cómo le enseñamos a nuestros futuros profesionales a que conecten con esto? ¿Cómo les enseñamos a que esas finanzas que están calculando, o cuando les estamos enseñando, ¿cierto?, gestión o administración, lo que hagan, que es lo más importante, es conectar el propósito de la compañía en la que trabajen y sus propósitos personales con la pega que hacen día a día? Ahí está la clave. La clave no está en enseñar más finanzas o mejor administración, en darles la actualización de lo que está viendo el mundo hoy día. Eso. Así que es lo que estamos buscando, que los profesionales entiendan cuál es la búsqueda de los habilitadores que dan estas finanzas del mañana. No sé si tienen preguntas. Dígame, ¿ChatGPT? No. Ah. Me acordé. Sí. Ah, en el streaming. Ya, cómo podemos convencer a las empresas eh, y sobre todo a las que son más pequeñas de poder meterse en esta implementación de políticas sustentables si en el fondo se ve mucho como gasto más que como costo? Eh, para las diferentes empresas va a significar eh, no solamente costo a nivel, o sea, humano también. Eh, Esa es la primera pregunta. ¿Cómo las convencemos? ¿Cómo decimos, hey, háganlo porque les va a beneficiar? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera les sirvió este tren o este bus o camiones, perdón, para justamente no cambiar la imagen, ojo, sino que a nivel financiero, cómo les sirvió la empresa para mejorar la rentabilidad? Excelente. Me encantó. En términos de las compañías pequeñas, verdad, todavía nos queda un tramo largo y probablemente las políticas públicas tengan una relación con ello. Los beneficios tributarios hoy día, como para todas las políticas sostenibles, están recién lanzando, están recién gestionándose, estamos súper atrasados. Por eso que les digo, en algunos ámbitos estamos tarde, en otros ámbitos estamos, yo diría que todavía no al día, de hecho. Cuando hablamos de pequeñas compañías o de pequeños emprendimientos, no tenemos que pensar en lo más grande. Simplemente pensemos en quebrar la caja. No tenemos que tomar los 3 ámbitos del ESG o del ASG. Podemos partir con algunos. Y yo creo que una de las cosas más importantes, que es donde podemos hacer los cambios, es en las personas primero. El ámbito social es el más fácil de invertir, pero el más difícil desde acá y desde acá. Hoy día tenemos, por eso es clave la educación que damos acá. Hoy día tenemos equipos y personas súper jóvenes que piensan completamente fuera de la caja, pero nos encontramos con tremendos paradigmas de administradores de la vieja escuela que no abren sus mentes a cambios sociales en términos, por ejemplo, de género o en términos de adaptabilidad de los espacios a personas con discapacidad, y no estoy hablando solo de discapacidades visuales, estoy hablando de las capacidades, ¿cierto?, que no se ven. ¿Cómo se llaman esas? Se me olvidó. No, que son, por ejemplo, la sordera,
¿cierto? Ese tipo de discapacidad. Gracias. Entonces, en el fondo, ahí está donde podemos dar los primeros pasos con esas compañías que son más pequeñitas, con esas organizaciones más pymes. Y cuando hablamos de impacto en el medio ambiente, estamos hablando de que en realidad el cambio climático, por ejemplo, y ahí voy a aprovechar de dar un ejemplo, el impacto del cambio climático hoy día está dentro de la planificación de largo plazo y del estado de vida, por ejemplo, de la minería, pero en una organización pequeña probablemente no esté y no tenga que estar. Hay que evaluar. Y lo segundo, para la primera pregunta, es que preparemos a nuestros profesionales en evaluación económica, en reales evaluaciones económicas, tomando todos los puntos del costo que se tienen que tomar. No solamente el costo de la mano de obra, el costo de servicios, sino que preparemos a nuestros profesionales para evaluar pensando en los resultados del mañana, en cuáles son esas proyecciones que tenemos mañana. Dale. Complemento la pregunta. Sí. ¿Será política de sustentabilidad, no será que deja mayor rentabilidad? Porque justamente implementar políticas adecuadas significa poner procesos más baratos, o sea, que en el fondo son caros en un principio, pero después empiezan a abaratar costos. Por ejemplo, el hecho de poner camiones autónomos puede significar... Te cuento de eso, sí. Ok, por eso iba mi segunda pregunta, que en el fondo quizás no es por hacer el bien, sino porque, o sea, ojalá que sí, pero en el fondo sea porque uno puede implementar políticas que a la larga resulten más baratos en lo que es gasto de energía. Y es el resultado. De hecho, es parte de la presentación. Cuando tú evalúas parte de estas inversiones, efectivamente en el largo plazo, por algo el NPV te da positivo, ¿cierto? Y por eso tenemos que enseñarle a nuestros profesionales a evaluar. Hay muy pocos valuation en las organizaciones, muy pocos valuation en el mundo de la finanza. Y hoy día lo que se requiere es evaluar el futuro, porque hoy día trabajamos para el futuro. Y efectivamente, y voy a la segunda parte de tu pregunta, todas estas implementaciones que se han hecho, que tienen que ver a lo mejor con el mundo más medio ambiente, después te puedo contar de los otros dos ámbitos, efectivamente han logrado generar beneficios económicos en las organizaciones. Tremendos beneficios. O sea, partamos por el agua de mar. Efectivamente las inversiones fueron tremendamente grandes. Movilizaron a un montón de temas tributarios y una serie de aperturas. Pero hoy día el beneficio económico que aquello conlleva es inmenso. El tema de las energías renovables, paneles solares, eólicas, es un ahorro y un aporte incluso a la nación. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, los camiones autónomos tienen un beneficio aún más allá. O sea, no solo tiene el beneficio de que efectivamente el camión autónomo hoy día sí cuesta un poco más caro que un camión normal, con operador en el fondo. Evidentemente cuesta un poco más caro, pero hoy día el camión autónomo te permite no subir a las personas a un camión, dejarlos a todos en una oficina, que es una especie de, como yo le digo, el PlayStation de mis sueños, porque está lleno de pantallas y tú estás con millones de consolas manejando los camiones desde una oficina en Santiago. El carbono neutral tiende a la baja. ¿Por qué? Porque todos esos operadores de camiones que tenían que viajar en avión a una de las faenas mineras ya no van. Segundo, obviamente el costo en viaje, el costo en hotel, en alimentación, en hospedaje y una serie de cosas. Ok, te lo llevaste a la oficina, pero la persona en la oficina va igual como cualquier otro y cada vez son menos, incluso pueden trabajar desde la casa. Entonces, si tú me preguntáis cosas así de sencillas, sin contar que obviamente los camiones autónomos se manejan a una velocidad promedio, el operador del camión, todos conducen distinto su auto, ¿cierto? Y de la manera en que uno conduce se desgasta más, freno, lo tenéis que llevar más rápido. Y el viejito de la automotora te dice, necesitáis cambio de aceite, necesitáis cambio de pastillas, las dos pastillas de este lado están más gastadas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la operatividad, es decir, cómo uno maneja el auto. Lo mismo pasa en los camiones. Depende del operador del camión qué tanto gasto en mantenimiento no tengo. Depende de un operador de pala qué tanto gasto en mantenimiento no tengo. Imagínate tenerlos todos automatizados, manejados en la misma velocidad,
básicamente operados por la misma máquina, evidentemente esos gastos también se estabilizan. Y sí, es rentable. Ese es el punto. Dígame. Ya, mi nombre es Francisco Camus y yo soy docente de marketing. Y te quería preguntar por los Juegos Panamericanos del 2023, que Antofagasta Minerals como que siento que se acercó mucho a la gente con el patrocinio del evento, con el tema de las medallas, y creo que actualmente está apoyando mucho a los jóvenes deportistas. ¿Tú ahí estuviste en la decisión de organizar el evento, de patrocinarlo? ¿Cuáles han sido los logros después de eso, etcétera, etcétera? Bacán, gracias. No estuve, yo llegué hace poquito al grupo. Mi historia nace en BHP, mi historia profesional, y hace poquito tiempo llegué al grupo, voy a cumplir ahora 1 año y medio. No estuve, pero sí sigue, continúa, es una conciencia súper arraigada en el grupo de Antofagasta Minerals. Y es porque, y aquí vienen como también los temas más de conciencia con los países, el grupo es un grupo nacional, entonces siempre está súper conectado con eso. Y si tú me preguntas cuáles son los beneficios del impacto en el país, ustedes no tienen idea, pero probablemente piensen que mucha gente postula a la minería. Y efectivamente sí, mucha gente postula a la minería, pero no toda la gente que uno está buscando. Y el efecto que generan estas políticas más sociales es que el mundo se encante con la minería. Y al encantarse, más profesionales quieran ir. Porque muchos profesionales desisten de trabajar en minería porque tienen que ir al norte, porque tienen que vivir en una faena, porque voy a estar 7 días lejos de mi familia, o de mis amigos, o del carrete, ojo, los más jóvenes, ¿cierto? O lejos de mi deporte. Y entonces lo que hace la minería es justamente acercarse de alguna manera con esto, y con eso captar a los mejores profesionales. O sea, al final esa es la búsqueda. Y obviamente también es rentable. Pero sí, seguimos en ese ámbito. ¿Estamos? Sí. No sé si había... Sí, hola. Estaba reservada. Hola. Patricio no se va a dar cuenta. Hola. No se va a dar cuenta. Dale. Yo tampoco sabía que habían 2, ahí me enteré. La hola. última. Me dicen por interno que la última. Anna Chanchulli, de la línea Finanza, aquí de la sede de Viña del Mar. Muchas gracias, muy interesante tu ponencia, indispensable para nosotros, los docentes, para poder trabajar con la formación de los estudiantes. Yo voy a algo más técnico. Fuentes de financiamiento para estos programas que apuntan a una mejora y al cumplimiento de normas que parten en varios continentes para el 2030. ¿Qué fuentes de financiamiento hay que tú conozcas y que nosotros le podamos transmitir a los alumnos? Sí. Ahí estamos atrasados. Sí, ahí estamos atrasados. Fuentes de financiamiento hoy día para este tipo de inversiones, en verdad, es la decisión de la organización. Y más allá del porcentaje, ¿cierto?, del beneficio tributario, eso yo imagino que todos se lo saben, ¿cierto? Pero más allá de eso, hoy día es solo el financiamiento privado en el fondo, arraigado a ciertas políticas, podríamos explayarnos un poquito más, pero estamos tarde, no hay tantas, yo diría que más privadas, ¿ya? Excepto tu porcentaje de beneficio. Por favor, no baje del escenario porque queremos cerrar esta ronda de preguntas. Queremos agradecer a Daniela Roa por la entrega de su experiencia y por supuesto de su visión, y vamos a invitar ahora a Macarena Cuevas, subdirectora de la Escuela de Administración y Negocios, para quien entregue un presente en nombre de DuoQC, sede Viña del Mar. Por favor, te voy a pedir que te puedas ubicar aquí en el centro del escenario. Y le vamos a brindar un cariñoso aplauso de agradecimiento a Daniela Roa por compartir su experiencia y su visión sobre las finanzas sostenibles. Muchas gracias
por habernos acompañado. Okay. Bueno, vamos a continuar inmediatamente con la segunda charla, enfocados ahora en los complejos desafíos de la industria logística. Vamos a recibir ahora a Alberto Dale, presidente del directorio de UCC, presidente e inversionista de Huapi Park, que nos va a presentar la charla Desafíos de la industria logística en el transporte de productos frutícolas y sus nuevas oportunidades. Así que le damos la bienvenida ahora a Alberto Dale. Muy buenas tardes. Estamos liderando cambios y liderando cambios decidí hacer un cambio en la estructura de cómo iba a presentarle a ustedes. Así que, ya está. Así que voy a partir dando los agradecimientos al final de la exposición, no lo voy a hacer al inicio. Así que para resguardarme y tener el espacio para poder dirigirme a ustedes. Estamos sin audio, eso sí. Regreso. Vivimos una era de grandes transformaciones, donde la rapidez y el tiempo forman parte de nuestras expectativas diarias. Somos consumidores más exigentes, que valoramos la calidad, pero también la inmediatez. El nuevo cliente está conectado y guiado por la experiencia. Busca transparencia, información y visibilidad. Hoy pasamos más tiempo frente a una pantalla que en una tienda física, cambiando por completo la manera en que las empresas deben responder. En este contexto, la alimentación sigue siendo un pilar fundamental y la industria frutícola desempeña un papel clave al responder a una demanda global en aumento. Desde la siembra hasta la exportación, esta industria impacta la economía, la sostenibilidad y la sociedad. Su desafío principal es mantener la frescura y calidad de un producto vivo que exige precisión y rapidez para llegar a destino. Con mercados más competitivos y una población creciente, la eficiencia logística se convierte en una ventaja decisiva. La logística frutícola es una carrera contra el tiempo. Cada retraso o error puede generar pérdidas y afectar la confianza en toda la cadena. El clima, los retrasos portuarios, la falta de trazabilidad o las variaciones en la demanda ponen a prueba la coordinación entre productores, transportistas y exportadores. Por eso, la planificación y el control son claves. Llegar a tiempo no es solo cumplir un plazo, es entregar confianza y consistencia. La pandemia dejó en evidencia la fragilidad de las cadenas logísticas y la urgencia de innovar. Hoy, la tecnología permite automatizar, anticipar y mejorar procesos, haciendo que las decisiones sean más rápidas y precisas. La digitalización, el análisis de datos y la colaboración son ahora indispensables para una logística más ágil, transparente y resiliente. Pero la innovación no es solo tecnológica, también requiere una cultura abierta al cambio y al aprendizaje continuo. El crecimiento de la industria depende tanto de la tecnología como del talento humano. La transformación digital cobra sentido cuando se combina con conocimiento, estrategia y visión de futuro. Integrar sistemas, superar la resistencia al cambio y aprender de la experiencia son pasos esenciales para construir una logística más eficiente y sostenible. Más del 90% del comercio mundial se mueve por mar. Y en ese océano de oportunidades, la colaboración, la innovación y la tecnología serán los motores del futuro del transporte frutícola. Quise partir primero dándoles un poquito de contexto de lo que estamos viviendo todos, para que estuviéramos todos en la misma página, y de ahí continuar con el título de mi exposición, que tiene que ver con los desafíos de la industria logística en el transporte de productos frutícolas y las nuevas oportunidades. Entonces, tratando de abordar el tema de los desafíos y de las oportunidades, igual que Daniel, a mí me cuesta estar en un púlpito, ¿no? Pero está muy bonito toda la estructura que tiene para poder hacerlo. Justamente quise partir haciendo un análisis y llevar el análisis prácticamente a decir que, bueno, sin saber que venía Daniela, que viene del cobre, nosotros en la área frutícola somos el segundo sector exportador de Chile, ¿ya? Y le voy a pasar cierta cantidad de datos. Por ejemplo, somos el 23% de todas las exportaciones, tenemos 6% del PIB, veníamos creciendo un 5,8%. En la fruticultura, ¿no es cierto?, exportábamos el año 80 370 millones de dólares y a la fecha son 6.800, casi 7.000.
somos el 73% del valor exportado tiene que ver con fruta fresca y 5.000 millones en valor, digamos, monetario. Lo que ha pasado ahora, y por qué quiero pasarle toda esta cantidad de datos, es básicamente porque las exportaciones han disminuido un 6,8%, pero el valor ha aumentado un 12,3%. ¿Ya? ¿Cuál es la razón principal? El primer dato es que es porque estamos exportando más cerezas y salen los diarios, ¿no es cierto? Y registramos volumen de 307 toneladas. Hoy día ya estamos exportando, esto del año pasado, este año ya estamos en 627, o sea, creció un 51%. Y equivalente a 1.800 millones de dólares, hoy día ya estamos en 3.200 millones de dólares, que representa básicamente, hasta el año pasado era 57 o 58%, hoy día va en 60, casi 61%. A pesar de que Chile es un ejemplo y referente como productor de fruta, podemos decir que los competidores han avanzado en forma bastante rápida. Y hay varios tópicos en esta industria porque se ha visto afectado a lo mejor la productividad nuestra, y entre ellas está el cambio climático, hay falta de inversión en estructura, se han movido las fronteras, ¿no es cierto? Antes teníamos el norte de Chile, que se producía mucha uva y qué sé yo, y eso se fue trasladando, digamos, hacia el Perú, lo vamos a ver un poquito más adelante, y también falta de inversión en tecnología e investigación. Acá quise mostrarle un gráfico bastante rápido, el de la izquierda, cómo vienen la tendencia de las exportaciones de fruta desde Chile, y ahí vemos a la derecha cómo vienen las exportaciones en Perú. Yo le puse la palabra competidor, pero yo creo que ya no es competidor, yo creo que ya es un complemento a las exportaciones chilenas. Y segundo, en el gráfico de abajo, es cómo están las exportaciones de cereza, cómo ha ido incrementando. En el próximo gráfico, bueno, quise mostrarles también cómo va por qué ha decaído tanto el volumen, y el volumen prácticamente ha caído porque las exportaciones de cereza, de uva, se han trasladado desde el norte de Chile al Perú, ¿no es cierto? Y así también cómo están las exportaciones de uva desde Perú. Ahora, ¿cuáles son los commodities principales donde se está exportando desde Chile? Hoy día ya básicamente, antes que exportábamos todo, ahora principalmente estamos exportando uvas, manzanas, cítricos, carozos y, bueno, la cereza. Pero en Perú obviamente tomó un espacio bastante importante con respecto a la uva, con respecto a la palta, los arándanos, que básicamente teníamos nosotros la hegemonía con respecto a ese commodity. ¿Cuáles son los desafíos entonces que tiene la industria de exportación de Chile y Perú? Básicamente, cuando uno ve ciertos papers, sobre todo del Banco Mundial, se da cuenta que, claro, hemos tenido bastante apoyo desde del Estado, se ha invertido bastante en la calidad del producto, ha habido apoyo a la innovación y a las pymes, ha habido también apoyo en lo que es la promoción, tanto de la parte privada como apoyo desde la parte gubernamental, y bueno, se han desarrollado políticas transparentes y eficientes, y se han hecho dentro del ministerio una Comisión Nacional de Fruta para poder apoyarlo. Pero ¿qué pasa con la competitividad? La competitividad de los países exige que nosotros, y ahí comienzo a hacer ciertos highlights, porque la idea de esta presentación es provocar un poquito. Necesitamos mejorar la productividad. El acceso al financiamiento, creo que hubo un par de preguntas, es un tema para los empresarios, y sobre todo el área frutícola, porque está sujeta a muchos riesgos. Y obviamente que la optimización de los recursos invertidos versus la producción que se necesita obtener. Entonces, otro desafío relevante, que ya lo habíamos mencionado, que el cambio climático, la mano de obra calificada,
los cambios varietales, de tener ciertos cambios de variedades y llegar con productos a tiempo de acuerdo a las preferencias de los consumidores, que ya lo vimos en la presentación inicial. Obviamente que también estamos sujetos a inestabilidades políticas, pero de eso no tenemos mucho que hacer, ¿no es cierto?, solamente aportar. Y obviamente que también como industria es necesario buscar nuevos destinos de exportación. Solamente para darle como ejemplo, las cerezas, el 90% volumen de las cerezas se envían a China, de los cítricos el 86% a Estados Unidos y del aceite de oliva el 80% se envía a Estados Unidos y a Brasil. Entonces, ese es el contexto de la industria propiamente tal, de los desafíos de esa industria. Entonces, ¿qué pasa con la parte logística, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a mezclar la parte de la industria de fruta con la industria logística y ahí entonces hacemos un pequeño análisis y decimos, bueno, partamos entonces por los puertos, tenemos necesidades relevantes con los depósitos, puse como título el crecimiento del transporte marítimo y terrestre. ¿Qué nuevas tendencias nos ha dejado las operaciones logísticas después de la pandemia? ¿Qué impacto climático en toda la cadena y su logística, qué es lo que nos ha traído como consecuencia? Y nuevas tecnologías asociadas con la incursión de las Logtech. Y como último, y por eso me voy a apurar lo más que pueda en esta parte, quise dejar un caso práctico, ¿ya?, de qué fue lo que nos dejó a nosotros el tener que hacer estos análisis y comenzar a revisar cuáles son los desafíos y oportunidades en cada una de las etapas de la logística. Con respecto a la parte portuaria, y voy a tocar varios temas que tienen que ver que no son ajenos a nosotros por estar en la quinta región, ¿no? Porque tenemos fruta acá en la quinta región, tenemos los puertos súper cerca, entonces, y tenemos empresas logísticas que están también en la zona. Pero haciendo un análisis acerca de la infraestructura de puerto, tenemos que tomar en consideración que son la puerta de entrada, es lo más importante, o sea, cuando llega la fruta o cuando llegan los contenedores, cuando llegan las naves, es la puerta de entrada como para que todo pase en la parte terrestre. Cualquier ineficiencia que suceda en ese punto tiene un impacto muy directo. O sea, tiene impacto directo que algo no se va a poder embarcar o algo no se va a poder descargar o significa que el barco se va a tener que ir a algún otro lugar. Para considerar algún aumento en su capacidad, no solamente podemos decir, oye, pongamos un barco más grande o metámosle más grúas o aumentemos la capacidad del puerto, sino que también tenemos que hacernos cargo de cuál es la inversión de la red, carreteras, camiones, etcétera. Los costos de operación son bastante altos en Chile. Nosotros tenemos una tasa de uso portuario que no me voy a meter en ese tema para no jibarizar y tampoco generar algún debate con ese tema, pero el puerto de Chile en comparación a los otros puertos es mucho más caro. Veo que Daniela está sintiendo así porque yo creo que sufre de eso en sus finanzas. La falta de inversión también, tenemos un proyecto detenido de hace mucho rato, y yo sé que ustedes lo saben, con respecto al puerto exterior de San Antonio. Eso también puede traer como consecuencia caídas en la eficiencia de la productividad del puerto. Y bueno, tenemos también aperturas de otros puertos en otros lugares, como el puerto de Chancay. Tenemos políticas comerciales, gubernamentales, aranceles, que lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, con el nuevo gobierno y las políticas de Trump, ¿no es cierto? Y también necesitamos tener mayor inversión tecnológica con respecto. Entonces, esos son básicamente los desafíos que tenemos con la parte portuaria. Si nos vamos a la parte de los depósitos, la parte de los depósitos efectivamente sí crecemos en capacidad de naves. Si necesitamos mayor infraestructura para poder ser más eficientes, efectivamente hay una presión bastante importante con respecto al tema de los depósitos. ¿Y qué pasa? Que en los depósitos se genera lo que es la consolidación de la carga y asimismo el rol de ellos, básicamente tener el contenedor listo y no generar cuello de botella. Bueno, pasa todo lo contrario, que cuando se ven sobredemandados y como están creciendo cada vez, las naves vienen cada vez más grandes y se tiende a eficientar. Lo que pasa es que tenemos muchos picos de falta de eficiencia en la operación de los depósitos. Y por eso es que vemos que hay
cada vez hay mucho más depósitos, pero hay mucho por hacer en la parte de eficiencia de los depósitos, en la parte tanto tecnológica como en la parte eficiente de la operación. ¿Ya? Y tenemos que tener como consideración de que los puertos tienen, los depósitos también tienen un rol bastante importante para superar las crisis de espacio. O sea, también se ven demandados cuando hay necesidades de espacio y la ubicación de ellos también es bastante relevante. Ahora voy a tocar otro tema que tiene que ver con el transporte. ¿Ya? Entonces fui tocando cada uno de los temas, ahora vamos a ir con el transporte. El transporte para los perecederos, básicamente hay dos tipos de sistemas. Uno es portacontenedores, que son las naves que prácticamente vemos acá, y también hay naves especializadas. El 88% va a ese tipo de naves, y el otro, las naves especializadas, un 12%. Las naves frigoríficas son especialmente para el banano y piña. Acá tenemos un servicio y una empresa que está con base acá, que se llama Cool Carriers, que tiene su servicio en nave especializada, que va principalmente a la costa este de Estados Unidos, y ellos se ven bastante sometidos a los temas económicos, o sea, oferta y demanda, inflación, recesión, temas bélicos. O sea, si hay una industria en donde se puede ver que le afecta directamente cualquier movimiento económico mundial, es esta. Creo que no me había tocado ver alguna otra que tenga un impacto tan grande como en la parte marítima. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que para la pandemia la industria naviera en los 9 años anteriores había perdido plata en forma bastante importante, y recuperaron toda la plata en la pandemia, y creo que sobrepasaron 3 por. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a invertir en naves, y hoy día tenemos una capacidad en barcos que no se ha notado en el precio, porque básicamente hemos tenido ciertos efectos, tanto la guerra en el Medio Oriente, tanto la guerra de Ucrania, y hemos tenido temas inflacionarios. Entonces, obviamente que no hemos visto el impacto, pero ha habido una inversión bastante importante en términos de naves. Ahí, bueno, le dejé un par de datos, que el año 2023 salieron 2.334 millones de TEUs. A lo mejor no les dice mucho, pero hace 3 años atrás básicamente había 27 millones de TEUs la industria, y hoy día vamos sobre 30. O sea, ha crecido una enormidad. Aquí le dejé le quiero presentar un gráfico bastante breve con respecto a cómo ha ido creciendo la industria. Desde el año 2021 a la fecha, aquí se pueden dar cuenta lo que ha crecido la industria de oferta de naves, ¿ya? Y el crecimiento de la línea roja tiene que ver con el crecimiento mundial en la demanda. Ahora, ¿por qué no se ha notado? Básicamente es porque por todas las disrupciones que le estoy diciendo. Por ejemplo, lo del Medio Oriente significa que los barcos, en vez de transitar por el canal de Suez, están dando la vuelta por abajo, y eso significa consumir mayor cantidad de naves. Otro tema tiene que ver con las nuevas tendencias de la operación logística post-COVID. Obviamente que tuvo un efecto sobre todos nosotros, tuvo efectos en las condiciones geopolíticas del comercio, y se identificaron básicamente 5 prioridades claves para la recuperación después de. Una es reestructurar la arquitectura estratégica, crear transparencia mediante la visibilidad. Todos queríamos tener la información en tiempo real, optimizar la estructura de costos, crear ventajas competitivas a través de la sostenibilidad y impulsar la agilidad mediante la digitalización. Entonces, esos básicamente son los desafíos que nos dejó después del COVID, y aceleró muchos de los procesos digitales que estábamos esperando que tomara un cierto tiempo, se fueran transicionando. Ahora voy a conversar acerca del impacto climático que tiene que ver en toda la cadena. Si bien el riesgo sistemático tiene un impacto en las personas, bueno, el calentamiento global reduce la productividad y la mano de obra, y los fenómenos meteorológicos pueden perturbar la infraestructura de transporte. Pero, y ahí tenemos un tema, porque justamente Daniela dijo, estamos tarde, ¿no es cierto?
Y cuando se ha tomado algunas medidas, muchas de ellas no se ha visto el fruto de las medidas que se están tomando. Básicamente, yo me acuerdo la semana pasada estuve viendo cómo estaban las acciones de una marca de automóviles que había tomado la vanguardia en electrificar sus autos, y resulta que las acciones venían cayendo. Entonces, tomar ese cierto tipo de decisiones intransicionales tampoco es algo fácil. Entonces, obviamente que se toma en consideración las prioridades económicas, hay que ver las estrategias energéticas discrepantes, obviamente que hay un tira y afloja con respecto a, oye, qué beneficio vamos a tener con respecto a eso, y obviamente la frágil recuperación económica. Ahí había una pregunta que le hicieron a Daniela con respecto al cambio climático. Yo voy a agarrar un par de papers que leí por ahí, ¿no es cierto?, de Garrido del año 2019, decía que la adopción de medidas audaces relacionadas al clima económico acumulado podría generar 26 billones entre el 2018 y el 2030 y podía crear nuevos puestos de trabajo. Y con respecto al tema de la inclusividad, obviamente que este paper de Irena, que es del 2021, decía justamente que las energías limpias versus el otro tipo de energías generaba mayor inclusión femenina en el trabajo. Yo voy a dejárselo al paper. Yo creo que son políticas también decididas que nosotros tenemos que ir tomando. Sectores como la agricultura y el turismo obviamente se ven bastante afectados por los cambios climáticos, y el sector agropecuario efectivamente tenemos frío, tenemos calor, tenemos lluvia. Cualquier cambio climático tiene un efecto tanto en el calibre, tanto en la consistencia del fruto, lo cual tiene un impacto completamente directo. Ahora voy a hablar de las nuevas tecnologías. En las nuevas tecnologías la tendencia básicamente es que tengamos, y lo vimos en el video inicial, es que tengamos una presión por los despachos inmediatos. Todos queremos, y como lo decía en el video inicial, pasamos muy pegados con los aparatos celulares, y eso ha llegado también a la fruta. Queremos que las cosas nos lleguen inmediatamente, o sea, tenerlas en stock. Muchas gracias. Necesitamos tener flexibilidad en las operaciones y obviamente seguimiento a la carga en tiempo real. Esto es lo que nos está demandando hoy día en términos de las logtech, ¿no es cierto? Y el énfasis de los servicios es la gestión de la información. Y aquí me voy a detener un poquito. Bueno, en la presentación me presentaron, yo soy cofundador de UCC, una empresa logística, que abrimos oficinas. Nos tocó tomamos la oportunidad, el desafío de abrir no solamente oficinas acá en Chile, sino que abrimos en 6 países. Y cuando tuve que hacer el business plan de esta empresa, uno de los desafíos, yo pensé que iba a tener que estar igual que Rambo, ¿no es cierto?, con la ametralladora, con la bazooka. Preparé un business plan bastante importante y relevante, y pensando de que iba a tener que competir, ¿no es cierto?, me iba a enfrentar, digamos, a un batallón de competidores. Y resulta que me di cuenta, para mi sorpresa, después de haber hecho el análisis que ahora le estoy mencionando, y veo que no ha cambiado mucho, es básicamente que la información estaba en silos. Y cada uno hacía todo en forma independiente. Entonces, hoy día, con la 4ª revolución industrial, tenemos una tremenda oportunidad. ¿Ya? Y yo por eso le dejé una frase que tiene que ver con la cooperación combinada con la competencia, una nueva terminología que le llaman competition, que es justamente cómo podemos avanzar más rápido juntos. Porque ese era el problema que teníamos nosotros para poder penetrar bien el mercado. Me di cuenta que estaba bastante desordenado, o bastante, con esta misma información que estaba en silo, y era mucho más fácil cooperando, juntar esta información y poder generar mejores productos. Obviamente nosotros nos apoyamos mucho en la tecnología, y por eso logramos rápidamente en 10 años posicionarnos en estos 6 países.
esto básicamente lo dejé ahí al medio porque quería comentarles, porque tiene que ver con lo que voy a presentarles al final. Las nuevas tecnologías asociadas a la logística y la inclusión de las logtech, la necesidad de nuevas innovaciones basadas en los servicios, en el servicio y también en la postventa son de suma importancia. Y pueden tender a ser generados por outsiders al sector o por nuevos emprendedores que irrumpen el mercado, más que por compañías líderes tradicionales. Esto hizo un paper vote el año 2019 y voy a dejar esa parte en suspenso para presentárselos al final. Como les comenté, en esta empresa logística nuestra, hicimos un Customer Journey, como para ver cuáles eran las necesidades que podía tener la industria. Ahí nos dimos cuenta, en el Customer Journey lo hicimos bastante simple, y dijimos, oye, mira, ¿sabes qué? Si alguien quiere contratar un servicio logístico, bueno, primero va a decir, oye, quiero cotizar. Si veo que es una tarifa bastante competitiva, va a decir, oye, perfecto. Si voy a pedir el espacio y me dice que es bueno, que ya lo tengo, digo, fabuloso, ¿no es cierto? Hago una reserva y me dice, perfecto, me llegó en forma inmediata, me la confirman, yo voy y digo, oye, ¿sabes qué? Vayan a buscarme el contenedor a mi warehouse, van y lo retiran, lo llevan al puerto, se embarca, va en el tránsito, me van avisando cuando va llegando, entonces una vez que llega, me llega la factura, yo la pago, se descarga el contenedor, me liberan el contenedor y yo digo, hey, después de postventa si pasó algo, alguien se hace cargo de ello. Dijimos, perfecto, está espectacular el servicio, pero en la realidad eso no pasa así. ¿No es cierto? Entonces, ¿en qué cosas nosotros nos dimos cuenta que estaban las mayores brechas? Y ahí es donde estaba con lo que yo le mencionaba anteriormente, justamente está en la parte, nosotros nos dimos cuenta en el último ejercicio, después de haber barrido todo esto, haber digitalizado muchos de los procesos, nos dimos cuenta que estaba en la postventa. Resulta que podíamos hacerlo todo en forma espectacular desde el inicio al final, pero si la carga llegaba mal y nosotros no respondíamos a esa necesidad, el servicio entero estaba malo, completamente. Entonces comenzamos a tomar iniciativa, hicimos un spin-off, abrimos una empresa de asesorías legales pensando que íbamos a cortar la brecha. Resulta que no nos resultó. Sí, dábamos certeza de que sí iba a haber alguien que nos defendiera, pero no estábamos dándole respuestas a la necesidad que estaba en el tema postventa. Entonces yo les quiero mostrar qué es lo que hicimos con un equipo de gente. Creamos Mythical. Mythical, y el lema de Mythical es básicamente transformar digitalmente la gestión de riesgos y seguros para el transporte de carga. ¿Y qué hicimos con Mythical? Básicamente nos encontramos, ya lo vieron en la presentación, el 90% de la carga se mueve por medios marítimos, ¿no es cierto? Y el problema que había era de que había mucha carga que llevaba atrasada. Se van a sorprender, pero el 44% de los servicios marítimos llegan atrasados y no llegan en fecha. Hay pérdidas bastante importantes. Aquí tomamos un rastreo solamente de la carga frigorífica en el año y todos estamos hablando de la pobreza, como dijo en las 17 ODS que estaba mencionando Daniela. El 30% de los alimentos perecederos se pierden en la cadena, son 750 billones de dólares. Estamos sujetos a robos, nadie se roba un lingote de cobre porque son muy pesados, pero sí de nueces, y vemos robos constantemente en carretera, ya los puertos no quieren trabajar en la noche, no trabajan los depósitos en la noche, ¿no es cierto?, porque ahí estamos sujetos a robos, y el alto capital invertido. Y hay un tema bastante relevante que es que el resolver los problemas de seguros de carga, ya habiendo revisado toda la industria, nos dimos cuenta que se demoraban entre 10 y 18 meses. Financieramente eso es un desastre en el flujo de caja de cualquier empresa. Entonces vimos esta oportunidad de desafío. Mira, ¿sabes qué? Hay un desafío en esto. Y nos dimos cuenta cómo íbamos a solucionarlo.
Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que el 65% de la carga que va arriba de las naves o va sin seguro o va con un seguro que no le corresponde. Y segundo, que hay una demora excesiva en el pago o la liquidación es un tremendo problema. La liquidación es de 10 a 18 meses, procesos judiciales de hasta 24 meses, y entonces y eran todos los servicios, lentos, manuales, coberturas insuficientes y bajos márgenes para cubrir sus procesos. Entonces, por ende, el vicio del sistema es mejor no paguemos o hagámoslo más difícil para poder pagar estos seguros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con un equipo bastante joven, creamos un corredor de seguro, nos asociamos con empresas europeas y generamos un marketplace de seguro para no depender de que alguien tuviera que subir sus pólizas, sino que estamos poniendo nuestras propias pólizas junto con las pólizas de terceros. Y creamos una plataforma digital para hacernos cargo de los atrasos en la liquidación de los reclamos. ¿Y por qué es que se generaban esos atrasos? Claro, cuando uno se mete en la industria se da cuenta que hay un corredor, hay un broker, hay un asegurador, hay un reasegurador, y todos en la cadena, cada uno iba pidiendo papeles distintos. Dijimos, con esto vamos a solucionar el problema y quiero mostrarles cuál es el impacto que puede tener. El impacto que puede tener es que básicamente nos dimos cuenta que los segmentos que estaban afectados era básicamente toda la industria. Navieras, agencias de aduanas, importadores, compañías de seguros, asesores legales, corredores de seguro, exportador y freight forward. Entonces, ¿cómo de haber analizado a la industria? Y yo le mostré varias, espero que con la rapidez que traté de pasar por ello, algo haya quedado, pero cómo analizando la industria nos dimos cuenta de que había desafíos y oportunidades que podíamos abordar. Y esta es una. Sí, ahora necesito el video de nuevo, el audio. Hola, soy Nicole, la inteligencia artificial de Mitigal, y estoy aquí para ayudarte a simplificar y mitigar los riesgos del transporte de tu carga, como variaciones de temperatura, retrasos en naves, daños físicos, entre otros. Mitigal tiene dos módulos principales, seguros e incidentes. En nuestro marketplace de seguros podrás cotizar, comparar y contratar, individual o masivamente, pólizas de carga o retraso. En el módulo de incidentes, podrás arrastrar tus documentos y nuestra inteligencia artificial los clasificará, extraerá la data y generará automáticamente las cartas de reclamo para ser enviadas con un solo clic. Todo el proceso, incluidas las respuestas por correo, queda registrado en nuestra bitácora sin pérdida de información. Estamos listos para transformar digitalmente la gestión de riesgos, de manera justa, rápida y transparente. Mitigal, tecnología al servicio del transporte de carga. Esta es la versión más corta, efectivamente, desarrollamos un SaaS que es bastante potente con inteligencia artificial. Pusimos la pelota a la mitad de la mesa. O sea, hoy día estamos logrando dejar la cadena conectada y disminuir, y la propuesta, como dijo Daniela en la exposición, te estoy robando bastante los copyrights, como le dicen, ¿no es cierto? Un propósito. El propósito de Mitigal es volver esos 18 meses en 30 días. Es una propuesta de valor bastante potente. Y lo mejor de eso es que lo estamos haciendo aquí en la quinta región. Y lo estamos haciendo en conjunto, bueno, aquí está mi equipo, o parte de mi equipo, y gente muy joven de la quinta región, y que viene también de esta casa de estudio. ¿Ya? Tenemos 3 integrantes de nuestro equipo que vienen del DUOC, ¿ya? y con puestos bastante relevantes, ¿ya? Donde tienen que liderar este cambio, porque estamos haciendo un cambio importante en la industria. Les voy a mostrar el equipo, básicamente. Bueno, estoy yo, y ahora me voy a aprovechar de presentar. Yo dije que lo iba a hacer todo al revés, así que voy a cumplir con lo que dije. Mi nombre es Alberto Dale,
yo soy panameño, llegué hace bastante tiempo, así que soy más chileno que los porotos ya, porque llegué el año 90, acá cuando tenía recién 18 años. Fui cofundador de United Cargo, empresa logística, también fundador de Wapi Park, también lo mencionó hace tiempo, con otra empresa de tecnología, director del Centro de Innovación también, que queda acá en la quinta región, y también estoy presentando, también estoy como director de un fondo de rentas también, que estamos acá en la quinta región. Bueno, Andrés, que no me pudo acompañar, mi socio, también de la quinta región también, era el transformador digital, venía de la H. José Manuel Valderrama, abogado, también de la quinta región, ¿no es cierto?, que fue fundador junto conmigo de esta empresa judicial ARM. Yo considero que es una de las personas que más sabe de este tema, así que yo creo que la achuntamos, él con nosotros y nosotros con él hicimos perfect match con respecto a haber juntado toda esta experiencia que José Manuel tenía. Y aquí tenemos nuestro equipo, el talento, Valeria, Michelle, bueno, Valeria y Michelle son del Duoc, exactamente, Sergio, Franco, que también es del Duoc, y Josefina y Martín, que nos están acompañando acá. Parece que llegué bastante bien en la hora, ¿no es cierto? Justamente esta era la parte que yo me quería dirigir a ustedes. Yo quiero primero agradecerle a Duoc que me hayan invitado a estar acá. Estaba bien preocupado del tema de la hora porque me di cuenta que ustedes son bastante estructurados con los horarios, ¿ya? Y yo creo que junto con Valentina, yo creo que si no hubieran sentado con un pisco sour, lo más probable es que hubiéramos estado 3 horas, digamos, conversando. Y justamente quería agradecerle también, esto salió a raíz de un llamado de teléfono que hice a Carolina, así que te estoy bastante agradecido, Carolina Reine, que por haberme invitado, donde, claro, hay un propósito. Entonces, nosotros, los empresarios, de alguna forma, vivimos varios crisis, ¿no es cierto? Yo creo que usted también le enseñan a sus alumnos que está la crisis del Valle de la Muerte, ¿no es cierto? Y hay una crisis del sentido, donde tenemos que tener un propósito que queremos entregar. Entonces llamé a Carolina y le dije, Carolina, por favor, ¿sabes qué? Yo ahora siento que tengo un propósito, y cuando me necesites, aquí estoy. Fuera de que hoy día tenemos un programa bastante importante con Duoc en la otra empresa, en UCC, donde tenemos constantemente 6 o 7 estudiantes en práctica y la mayoría algunos se van quedando. Entonces tenemos un vínculo bastante importante con ustedes, ¿ya? Así que estoy muy agradecido por esa invitación. Y lo otro, lo que Carolina no me dijo, es que yo iba a tener esta audiencia. Porque yo dije, bueno, voy a hablarle a ti también te engañaron, ¿no es cierto? También. Entonces, no me dijo que iba a tener que hablarle a esta audiencia. Y Paola, ¿no es cierto?, tú dijiste una frase que yo no sé si voy a tender a hacer una precisión. Yo no sé si tú eres la que tienes que agradecernos a nosotros o nosotros tenemos que agradecerle a ustedes. Porque ustedes tienen una labor extremadamente importante. No somos capaces de generar los negocios o generar el aporte si nosotros no contamos con el talento. Y ese talento sale de acá. Y fuera de que sea de esa forma, usted tiene la primera misión, fuera de que la primera misión a lo mejor viene de la casa, pero la segunda inmediatamente, que es de inspirar y de motivar a lo que nosotros vamos a recibir, lo hacen ustedes. Entonces, patudamente, ¿no es cierto?, yo me siento acá tratando de decirle algo a ustedes, cuando la verdad es que me da muchas ganas de escucharlos a ustedes. Así que traté de hacer el mejor esfuerzo posible de querer provocar algo, y por eso que guardé estas últimas palabras al final y no quise decirlas al inicio. Así que quiero decirles que les estoy eternamente agradecido. Cuenten conmigo y con mi equipo las veces que sea necesario para que estemos acá. La vinculación con la academia para nosotros es extremadamente importante.
Y sobre todo que estamos aquí en la quinta región, donde, bueno, lo dijo Daniela en su exposición, no necesariamente llega lo que uno necesita, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos aquí. O sea, tenemos una red de universidades muy importante, así que nosotros felices de que eso sea de esa forma. Y quise terminar con esta frase, bastante me representa, creo que nos representa a todos, básicamente que la oportunidad es una diosa arrogante, ¿no es cierto?, que no pierde el tiempo con lo que no están preparados. Y la preparación, gran parte de la preparación de nosotros sale de acá. Así que yo no le voy a pedir que me hagan un aplauso a mí, pero sí un aplauso a ustedes, porque realmente sé lo difícil que es, el esfuerzo que hacen y el tiempo que se están tomando ahora para que nosotros podamos transmitirle cuáles son las necesidades nuestras. Así que muchas gracias. Por supuesto. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Después de Daniela se fueron los de finanzas, que son los que más preguntan. Hola, mi nombre es Rafael Pizarro del DOC Valparaíso, del área de comercio exterior. Yo quisiera saber el tema del real impacto del puerto de Chancay con respecto a San Antonio, Valparaíso. Me gustaría decir Valparaíso, San Antonio, pero ¿cuál es el real impacto? Porque entiendo que la capacidad de los barcos que llegan allá es muy superior a lo que está llegando. Tiempo, dinero. Entonces, ¿cuál es el real impacto? O si ya se ha visto algún impacto. Sí, recién se abrió el puerto de Chancay, ¿no es cierto? Ya Correcto, estaba comenzando febrero-marzo. Febrero-marzo de este año, ¿ya? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora se va a ver mucho más adelante. Si tú me preguntas, disculpa, ¿tu nombre era? Rafael Pizarro. Rafael, sabes que el impacto del puerto de Chancay ya lo estamos viendo en términos de que las navieras, como es el puerto, y lo mencioné ahí en la exposición, el puerto de entrada, en la puerta de entrada, y que determina básicamente cuáles son los servicios que se van a poner. Ya hoy día estamos viendo que los barcos más grandes están allá. Y el temor que nosotros estamos viendo es que antes se hacían servicios directamente desde aquí hacia lugares de Asia. Y esto puede cambiar completamente la estructura. Puede ser que ahora los servicios directos desde Sudamérica no salgan de acá, sino que salgan de Perú. Y eso tiene un tremendo impacto. Por ejemplo, no sé si para el cobre, pero para la fruta sí. ¿Ya? Hoy día nosotros logramos como industria, en esta colaboración con Frutas de Chile, con los mismos exportadores, me tocó participar directamente con ellos y las empresas navieras armar un servicio que se llamaba Cherry Express, que es servicio directo. Antiguamente se demoraba 32 días, la fruta llegaba en muy mal estado, o siempre teníamos reclamos. Logramos que las empresas navieras incrementaran a lo mejor su costo, pero que los servicios fueran en 23 días llegando. Se acabaron los reclamos, a pesar de que tuvimos un incidente bastante grande el año pasado con una nave que quedó a la deriva. Pero eso puede cambiar, entonces puede cambiar los servicios que tengamos desde Chile, el tener el puerto de Chancay. Y ya estamos viendo barcos más grandes llegando allá, ¿ya? Así que yo creo que ese es el temor más importante, que ya seamos no el plato principal, sino el segundo plato en términos de servicios ajustados. Quisiera complementar, pero ¿cuál es la estrategia entonces del tema logístico? Porque 4 o 5 días, y tránsito, transbordo, va a llegar a los 30 días. Si ustedes han llegado a la One Network, creo que están 23 a 25 días. ¿Cuál sería la estrategia que tenemos nosotros? Si hacemos algo hoy día, son a 5 o 7 años más. Estamos atrasados, Rafael, estamos atrasados en políticas públicas, estrategia hoy día. Nos atrasamos. Ese proyecto debía haber estado listo aprobado hace 6 años atrás. Si yo saco los papers ahora, se van a dar cuenta que estamos hablando de Bachelet 2, no de ahora. O sea, pasaron 2 gobiernos y dejamos detenido, digamos, eso, ¿ya?
Hasta el minuto no ha pasado nada, Rafael. O sea, ha pasado sí que vemos que hay barcos más importantes llegando allá y hoy día como había escasez de tonelaje, ¿no es cierto?, se han mantenido todo igual, pero cuando comienza a haber este overflow de tonelaje y comienzan a reducir y a eficientar, ahí yo creo que va a pasar lo que estamos esperando. O sea, hoy día estrategia sería vamos a tener que aumentar el costo nuestro va a aumentar. Eso es lo que va a pasar. A lo mejor si queremos mantener la situación en que estamos, va a significar que vamos a tener que meternos la mano al bolsillo. Tenemos un commodity que hoy día lo puede pagar, sí, porque tiene un alto valor, y ya lo vimos, por eso que se lo quise mostrar, pero no para el resto de la industria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a costar más plata en el largo plazo. O sea, yo creo que va para allá. Todavía no pasa nada, Rafael, pero estamos tarde. Hola, Hola. ¿me escuchas bien? Sí. Patricio Allendez, de Comercio Exterior y Logística. Sí, tú dijiste que estaban disminuyendo los volúmenes y aumentando el valor, sobre todo las exportaciones de la agroindustria. Perfecto. Lo voy a relacionar con momentos óptimos de inversión en infraestructura portuaria. Chancay ya es un hecho que disminuye un montón los días de viaje a China o a Asia en general, y está Corío como algo latente, porque Estados Unidos no se está quedando quieto y va a construir también su puerto al norte de Chancay. Sí. Y nosotros estamos acá con una idea estrella del puerto a gran escala. ¿Cómo se compatibiliza una disminución de los volúmenes con la inversión que implica el desarrollo de un puerto como el puerto a gran escala si no tenemos suficiente demanda? Sí, nosotros somos país exportador, muy buena pregunta, profesor. Pero también importamos mucho. Hoy día la infraestructura, básicamente tenemos que mirar los dos lados, ¿no es cierto? Y la mayoría de los servicios se apalancan con la importación más que con la exportación, afortunadamente. ¿Ya? Entonces sí podemos darnos el lujo de bajar un poquito. Además que pasa algo bastante curioso, que donde estamos bajando el volumen en la fruta, no somos tampoco lo más relevante, tenemos madera, cobre, ¿no es cierto? Pero si lo voy a aislar solamente a la fruta, el precio que nosotros pagamos por el envío de esa disminución y aumento es mayor. O sea, hemos suplido eso con costos. Y como le dije, como hay un margen bastante relevante, como que se puede justificar hoy día, ¿ya? Sin haber perdido competitividad, porque no tenemos ningún otro país que esté compitiendo con nosotros en cereza o en otros mercados. Y para los otros mercados relevantes como Estados Unidos hay mucha oferta de espacio, entonces no estamos sujetos a la presión del puerto de Chancay o los otros puertos exteriores, ¿ya? Afortunadamente. Vale, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer la presencia de Alberto Dey, lo vamos a despedir con un cariñoso aplauso, pero también vamos a invitar ahora a don Eduardo Espinosa, subdirector de la Escuela de Administración y Negocios, por favor que suba al escenario para que le pueda hacer entrega de un presente a Alberto en agradecimiento hoy día por su presencia acá en DuoQC Viña del Mar. Le damos un cariñoso aplauso a Alberto y también señalar que la participación de ambos expositores ha sido fundamental para fortalecer el vínculo entre el mundo empresarial y también la labor docente y estudiantil. Muchas gracias a todos quienes estuvieron acá, muchas gracias a todos quienes nos siguieron por streaming y a quienes nos acompañaron presencialmente. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.